Muy buenos días, niños. En el día de hoy vamos a complementar nuestro tema de la clase pasada, en donde nosotros habíamos hablado acerca de esas relaciones que existen en los seres vivos. Recordemos que existen dos tipos de relaciones. Unas llamadas las relaciones intraespecíficas y otras las relaciones interespecíficas. Vamos a hablar un poquitico acerca de las relaciones intraespecíficas. Muy bien, entonces decimos que las relaciones intraespecíficas son aquellas relaciones que se establecen con individuos de una misma especie. Esa relación por lo general tiene fines reproductivos, fines alimenticios, fines de ayuda mutua, de protección frente a los depredadores. Es entonces cuando encontramos varios tipos de este tipo de relación. Por ejemplo, encontramos las familias. Estas familias están organizadas por los progenitores. ¿Cómo así que progenitores? Pues una hembra, un macho, o una mujer o un hombre. Pero además de esos progenitores, una descendencia, es decir, esa cría. Su finalidad siempre va a ser la reproducción, es decir, tratar de que la especie nunca acabe, no se muera, ¿ya? Y además de eso, el cuidado de sus crías. Encontramos como ejemplo la manada, por ejemplo, de los elefantes, los chimpancés, los lobos. Hay muchísimos más. Bueno, las colonias también hacen parte de este grupo de relaciones. Son un grupo de individuos formados por un solo progenitor. Entonces, miren la diferencia entre las familias y las colonias. Las familias, ¿cuántos progenitores tienen? Dos, hembra, macho, mientras que este es un solo progenitor común. Los individuos que la integran están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o diferentes, ¿sí? Cada miembro se encarga de realizar una función en especial. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar los caracoles y los corales. También encontramos las asociaciones gregarias. Estas están constituidas por grupos de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos esas manadas de pajaritos que vuelan hacia un sitio en especial y allí duran algún determinado tiempo, ¿sí? Esa se llama una asociación gregaria. ¿Ya? Ahí encontramos también algo muy bonito que nosotros vemos allá en Buenaventura, ¿sí? Esos delfines rosados que llegan en esa temporada, ¿sí? Ellos también son una asociación gregaria. Y por último, las sociedades. Los individuos están diferenciados en castas según características morfológicas y fisiológicas. Es frecuente en los insectos, por ejemplo, cuando vemos que iban llegando todo ese poco de hormiguitas y que usted las ve que van a trabajar, ¿sí? A buscar su alimento, pero ellas están organizaditas allí, bien juiciositas, bien bonitas. Otras también son las termitas o también las abejas, ¿sí? Entonces, con esto hemos hablado un poquito acerca de estas relaciones intraespecíficas. Ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, es decir, aquellas relaciones que se establecen con individuos de diferentes especies, donde aquí hay un individuo de una especie y un individuo de otra especie. Aquí es donde encontramos que este tipo de relaciones más o menos se establecen buscando uno, alimento, dos, marcar territorio. ¿Listo? En este tipo de relaciones encontramos las más comunes o las más significativas, la depredación. La depredación es cuando un individuo llamado depredador da muerte a otro llamado presa, pero este lo hace con fin o finalidad de alimentarse. Muy común es el león que siempre va en busca de la gacela,
¿ya? Otro tipo de relación es el parasitismo, que muy comúnmente nosotros lo hemos escuchado en las mamitas que siempre dice hay que desparasitarte. ¿Por qué? Porque hay un organismo dentro de ti que se está alimentando de lo que alimentas, de lo que tú le echas a tu barriguita. Pero pues no siempre estos parásitos suelen ser tan destructivos, ¿sí?, como parece. Hablamos, por ejemplo, de la pulga, hablamos de la tenia, que es ese parásito que muy normal nos da a nosotros. También existe en este tipo de relación el comensalismo. Es esta relación que se da cuando un organismo llamado comensal se nutre del alimento sobrante. Óiganlo bien, sobrante. Es decir, que es este animal o este ser, mejor, que se alimenta de las sobras. Como un ejemplo, podemos tener un pez que se llama el rémora. Ese pez siempre está debajo del tiburón, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El tiburón, ustedes saben que es ese pez grandísimo, se encarga de alimentarse, coger su presa, pero cuando ese tiburón se alimenta, por lo general, esos residuos que salen de su boca, ¿sí?, esos residuos van y caen. Al caer son aprovechados por ese pez más chiquito llamado rémora. Otro tipo de relaciones es la simbiosis. En este tipo de relaciones es la asociación de varias especies en donde ambas obtienen un beneficio mutuo. ¿Qué significa mutuo? Es decir, que la aprovecha él, pero también la aprovecha ella. Además, no pueden vivir independientemente, es decir, que se necesitan. Por ejemplo, los líquenes, ¿sí?, que proceden de la simbiosis de una alga. Más o menos es como cuando al árbol, al tronco del árbol, le nace ese musgo, ¿sí? Ese musgo que es como ese vegetal verde que se encarga de humedecerle el tallo a ese árbol, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de la competencia. La competencia es cuando dos especies, valga la redundancia, compiten por el mismo recurso, es decir, por esa misma presa, ya sea también por el territorio, ¿ya?, o por la hembra, ¿sí? Entonces, muy comúnmente nosotros vemos cuando hay ese enfrentamiento entre esos leones, ¿sí?, para ir por esa leona que los está esperando. Bueno, chicos, espero haya quedado más claro acerca de nuestro tema. Chao.